Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta transmisión de la Semana del Esfuerzo Cristiano. Esta semana estaremos escuchando la voz de Dios con diferentes temas que nos harán reflexionar, creer en Dios o creerle a Dios. Nos es grato contar con su presencia en esta tarde en la cual daremos gloria y honra a nuestro Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Para dar inicio a este culto, les pido que en el lugar donde se encuentren, inclinen su rostro. Oremos. Te alabamos, Dios, porque eres grande y misericordioso. Eres quien perdona nuestros pecados. Te agradecemos por esta oportunidad que nos das a nosotros los jóvenes de aprender de tu palabra y bendecirnos al ser parte de este grupo de esforzadores. En tu propósito tienes a cada joven y familia. A pesar de esta adversidad, tú muestras tu amor y misericordia con tu cuidado y nos permite seguir tu voz para que otros escuchen tu palabra. Permite, Señor, que los corazones sean sensibles a tu mensaje y recibe este culto de forma grata. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Escuchemos la voz de Dios por medio de su palabra, que será expuesta por el pastor Ezequiel Alba, con el tema Tomás el discípulo. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Espero que te la estés pasando increíble aquí con nosotros. Nosotros también estamos agradecidos con Dios porque podemos estar aquí el día de hoy. Sé que podemos nosotros estar tal vez en diferentes lugares, pero podemos también cada uno de nosotros allá en casa disfrutar de este tiempo. Hoy vamos a tener esta primera charla sobre Tomás el discípulo, que bueno, tú muy conocidamente ya sabes que hay una frase, ¿no? Como Tomás, hasta no ver, no creer. Pero lo cierto es que esta etiqueta para Tomás no es del todo correcta. Entonces, si tienes dudas sobre Dios, si tienes dudas sobre Jesús, ¿no? Sobre tu fe, porque sé que al entrar a veces a la universidad, a la preparatoria, con algunas materias, a veces empezamos a dudar de la fe y de lo que dice la Escritura. Pero con Tomás vamos a aprender el día de hoy muchas cosas acerca de la fe. Entonces, siéntate, bienvenido al club, ¿no? De también aquellas personas que estamos caminando junto con Cristo, junto con Jesús, para poder cada día razonar y fortalecer más nuestra fe. Hoy vamos a hablar en una frase sobre cómo ser fuertes en los lugares rotos, ¿sí? Entonces te lo repito, cómo ser fuertes en los lugares rotos. Los discípulos, cada uno de los discípulos, los 12, ¿sí? Incluso aquellos que seguían a Jesús, los 70, ¿no? Los 120 que estaban en el aposento alto tenían dudas, ¿no? Y luchaban para encontrar respuestas y posteriormente fortalecer su fe en el lugar de su ruptura. La función de la razón, y yo quiero dejarte esto, la función de la razón es provocar crisis. Y Tomás tuvo muchos momentos de crisis, los vamos a estar viendo. Quiero darte un poquito de contexto porque hoy la cita es Juan 20, ¿sí? Del 24 al 29, ya lo hemos leído, lo hemos meditado también un poquito. Juan 20, el Evangelio de Juan. Quiero ponerte un poquito también en contexto, ¿no? Porque Jesús está haciendo ministerio y para ponerte también en contexto de lo que sucede y tener más conocimiento sobre Tomás, vamos también a Juan 11 y a Juan 14. No los voy a leer, solamente algunos versículos, ¿sí? Pero mira, dos cosas de los discípulos que quiero que tengas hoy en cuenta y de todas aquellas personas que siguen a Cristo. Uno de los hechos que sobresalen en la vida de los apóstoles, ahí de los 12, era la forma sencilla que vivían y lo poco refinados que eran cuando los encontró Jesús, ¿sí? Los 12, a excepción de Judas, todos más bien 11 de los 12 discípulos eran de Galilea, de zonas rurales, ¿no? Y no eran de ninguna manera como de la élite, ¿no? O sea, no pienses que los discípulos eran gente así súper letrada, ¿no? Y por lo tanto, todos los de Galilea no eran conocidos por su educación académica. Sí, eran lo más común que puede haber. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de Tomás, ¿sí? Y Tomás nos va a contar un montón de cosas acerca de su creencia sobre Jesús. Lo primero, Juan 11, ¿sí? Mira, Juan 11 nos va a relatar esa historia donde Cristo
llega aparentemente tarde, y entre comillas porque no llega tarde, aparentemente tarde para sanar a Lázaro, ¿no? Y ahí se cuenta la historia en donde Jesús resucita a Lázaro. Pero mira, 3 cosas de cómo era Tomás. 3 cosas. La primera, con frecuencia a Tomás se le llama el incrédulo. Pero esa quizá, como te dije, no sea la mejor etiqueta, sino más bien Tomás era una persona que era pesimista, más bien que alguien que dudaba, era pesimista. La otra cosa es que era una persona un tanto negativa, ¿no? Se preocupaba por todo y era intranquilo. Entonces, como te dije hace rato, era más pesimista que dudosa, y por lo tanto ese pesimismo parecía ser con lo que él estaba luchando cada uno de sus días en la vida, ¿no? Lo que lo atormentaba. El ministerio con Jesús parecía ser un ministerio exitoso en el desierto. ¿Por qué? Juan 10 nos cuenta que Jesús se retira al desierto a hacer ahí ministerio, a darle de comer a la gente, a sanar enfermos, ¿no? A visitar a personas y a familias, a comer y a hacer amigos también, por supuesto. Entonces, un día le dicen, maestro, aquel a que tú amas, Lázaro está enfermo. Y entonces Jesús dice, ok, está enfermo, ¿no? Y espera unos días, es lo que nos dice la Escritura. Y entonces entra en escena Juan capítulo 11, ¿no? En Juan 11, capítulo 16, a Tomás lo llaman el Dídimo, ¿sí? Como igual en Juan 20, Dídimo. Que esto pues quiere decir gemelo, ¿sí? La Escritura no nos dice nada sobre lo que es un gemelo, más bien su gemelo, no nos dice cómo se llamaba ni nada, pero nos dice que Tomás tenía un gemelo, porque así le llamaban. Todo lo que sabemos sobre Tomás, absolutamente todo nos lo va a narrar el Evangelio según San Juan. Mateo, Marcos y Lucas solamente lo mencionan en la elección de los 12 apóstoles, pero Juan nos relata por lo menos 3, escenas sobre su vida. Juan 11. Jesús sale de Jerusalén, como te dije hace rato, ¿no? Sale de Jerusalén, ¿por qué? Porque lo querían matar. Nos dice Juan 10 que desde el primer momento en que Jesús predicó, todos aquellos maestros de la ley y fariseos querían asesinarle, ¿no? Pero en secreto. Entonces, por eso Jesús tiene que salir de Jerusalén. Y allí en el desierto, pues tenían su ministerio exitoso. Llega esta persona a decirle, tu maestro, aquel a quien tú amas, está enfermo. Entonces Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, ¿no? Yo me imagino que cuando los apóstoles escucharon eso, qué bueno, no vamos a ir a donde quieren matar a Cristo y por lo tanto nos van a matar a nosotros. Pero entonces Jesús dice, ¿no? Pasando algunos días les dice, vamos a Judea otra vez, ¿no? Vamos a Judea. Y ahí los discípulos ya entran como que también en una crisis, ¿no? En Juan 11, del 13 al 15, Jesús dice estas palabras. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Checa la escena, imagínatela conmigo. Jesús dice, vamos a Judea otra vez. Los discípulos dicen, maestro, rabí, allí quieren apedrearte, te van a matar. Pero Jesús dice, me alegro de que no hayan estado allí para que creáis, ¿sí? Eso nos cuenta allí en Juan 11. Y entonces entra en escena nuestro personaje que hoy acapara nuestra atención, Tomás. Por primera vez se registra que Tomás dice algo en la Escritura. Tomás dice a sus condiscípulos, ¿qué es un condiscípulo? Pues a los otros 11 discípulos, ¿sí? Es como siervo con siervo, ¿no? El que sirve junto conmigo, el que es discípulo junto conmigo de un rabí, en este caso Cristo. Entonces le dice a sus condiscípulos, vamos nosotros también para que muramos con él, con Cristo. Yo me imagino a un Tomás que es como te dije hace rato, pesimista, que solo ve cosas malas por delante, pero que los discípulos, los 11, así como, ya Tomás, a ver, vamos, di lo tuyo. Es como cuando alguien quiere organizar un campamento, ¿no? Y dice, sí, vamos a organizar el campamento, el optimista, pero entonces hay un Tomás allí en el grupo. No va a salir nadie se va a inscribir, no tenemos jóvenes. Y entonces, esto es Tomás en el grupo de los 12, el pesimista. Tomás estaba seguro de que si Jesús iba, pues le iban a matar, no le iban a apedrear.
Pero Tomás también estaba seguro de que si eso era lo que el Señor estaba dispuesto a hacer, Tomás también estaba inevitablemente dispuesto a ir y morir con él. Esto es Tomás. Te lo repito, Tomás sabía que iba a morir Cristo, pero Tomás también estaba decidido y seguro de que si el Señor estaba dispuesto a ir y hacer eso, Tomás estaba también inevitablemente dispuesto a ir con Jesús y morir con él. Ese era Tomás. No es fácil ser pesimista porque es un estado de ánimo y una manera de vivir bien fea. Y Tomás fue leal aún en su momento y en su estado de desánimo y de pesimismo. Es mucho más fácil ser un optimista leal, porque siempre va a esperar lo mejor. Sí, Cristo nos va a bendecir, Cristo va a prosperar esto, Cristo va a hacer esto. Y no digo que esté mal ser optimista y pensar así, no, está perfecto. Pero Tomás no era así, Tomás era, todo va a salir mal. Y entonces, el que es pesimista está convencido de que siempre va a pasar lo peor. Tomás había dedicado su vida a Cristo. Lo dejó todo, al igual que Pedro, al igual que Juan, al igual que Andrés. Todo lo dejó Tomás. Y de repente un día su más grande temor se hace realidad. Jesús muere y él no. Juan 14 nos cuenta que Tomás le preguntó a Cristo, oye, porque Cristo les dijo, no, yo me voy, hijitos. Y Tomás entonces dice, Maestro, ¿a dónde vas? ¿Cómo sabremos llegar o tomar el camino hacia donde tú estás? Su más grande temor de Tomás era estar sin Cristo, y se cumplió. Ahora vamos a Juan 20, que es su incredulidad. Cuando Jesús muere, y tenemos dos escenas, los discípulos son presa de un dolor profundo. ¿Por qué te digo esto? La Escritura nos cuenta, nos narra que los 10 discípulos, porque obviamente no estaba Tomás y Judas ya había atentado contra su vida, estaban reunidos en un cuarto porque tenían miedo, obviamente, de ser aprendidos, arrestados y muertos, igual que su maestro. Pero ¿qué hace uno cuando pierde un ser querido, a un amigo, a un familiar? Se reúne, ¿no?, con la gente para poder consolarle, abrazarle, darle palabras de ánimo. Eso hacían los 10 discípulos, pero Tomás no estaba allí. Entonces, dice la Escritura, estaban las puertas cerradas y las ventanas, y de pronto así en medio se aparece. No dice que entra y Jesús camina, no, se aparece. Está en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Les mostró sus manos, ¿no?, su costado herido. Y entonces, después de ver, nos dice la Escritura, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí hago una pausa. ¿Sabes por qué? Los otros 10 discípulos que estaban ahí y vieron a Jesús, los otros 10 vieron lo que Tomás pidió ver. No, está la otra escena, en donde Tomás está y pide ver a su maestro. Pero los discípulos, los restantes, vieron lo que pidió Tomás. ¿Dónde estaba Tomás? Tal vez Tomás estaba lamentándose a solas, ¿no? Estaba sufriendo a solas, pensando que nunca jamás iba a volver a ver a su maestro, aquel a quien también él amaba. Tal vez Tomás se sintió solo, se sintió traicionado, ¿no?, abandonado por Cristo, rechazado, dudando. Y entonces Tomás regresa donde están los otros 10 y los demás querían animarlo, ¿no?, diciendo que habían visto a Jesús. Tomás, hemos visto al Maestro, hemos visto a Jesús. Pero para alguien que es tan pesimista y en su estado de ánimo, no iba a alegrarse tan fácilmente. ¿Te ha tocado hablarle a alguien que su estado de ánimo está por los suelos, con depresión, ha perdido algún amigo o ser querido, y de repente nada más le dices, ¿cómo estás?, ¿no? Y así de, amigo, estoy triste. Ah, pues no te sientas triste. Oye, nadie me había dicho eso, no se me había ocurrido. Algo así sintió Tomás. Se sintió solo y muy difícil, porque lo que le estaban contando los discípulos, sus compañeros, sus condiscípulos, parecía demasiado bueno para ser cierto. Tomás seguía siendo un pesimista sin esperanza. Pero mira, no seamos tan duros con él. Recuerda que los otros
tampoco creían en la resurrección de Jesús hasta que lo vieron. Esto mismo pasa con los caminantes de Emaús. Está la resurrección, María les va a decir a los 10, el maestro ha resucitado. Y ellos no creen. Primero, corren, pero como no ven a nadie, no creen. Esto pasa mismo con los caminantes de Emaús. Los caminantes de Emaús creen, sí, pero cuando ellos van a contarles a los otros discípulos no creen. Entonces, los discípulos que estuvieron allí vieron a Cristo resucitado, creyeron hasta que vieron. Todos fueron lentos para creer, todos, absolutamente todos. Aquellos que vieron milagros, aquellos que vieron el pan multiplicarse, aquellos que vieron todo, absolutamente todo, fueron lentos para creer. Hoy quiero regalarte 3 palabras, ¿sí? Quiero que meditemos en ellas y por supuesto están en la Escritura. Alguien que no cree, alguien que cree y alguien que es incrédulo. Vamos por la primera, incrédulo. ¿Un incrédulo qué es? Porque le dice esto Jesús a Tomás, ¿no? No seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué es un incrédulo? Un incrédulo es el que sabe poco. ¿Sí? Eso es un incrédulo, el que sabe poco. Un creyente es el que sabe y decide creer. ¿Sí? Y un no creyente, que es diferente a lo incrédulo, un no creyente son los que saben, pero deciden no creer. Y Tomás sabía poco. Muchas veces pensamos que cuando Jesús le dice a Tomás, hijito, cuando le dice a Tomás, ¿no? Toca aquí mis costados, ve mis manos. Lo está regañando, pero realmente está hablando con amor y con gentileza. Así como, hijito mío, Tomás, mira, cree. Le habla con amor. ¿Cuál es la confesión de Tomás? Situémonos en Juan 20, capítulo 20. 8 días después Jesús se les vuelve a aparecer exactamente en las mismas escenas que antes, pero esta vez con Tomás. ¿Quién le dijo a Jesús que dijo esto Tomás? Nadie. Es otra prueba también de Jesús, otra capacidad también que él tiene. El error de Tomás de creer hasta ver fue provocado por su dolor, por su angustia y su incertidumbre en la soledad. Y Jesús entiende a Tomás. El Evangelio de Juan registra su confesión. ¿Qué confesión? Ninguno de los otros 10 apóstoles la dijo, solamente Tomás. ¿Qué dijo? Señor mío y Dios mío. No nos dice que cuando Jesús le dice, mira, toca y ve. No nos dice la Escritura que tocó y vio, solamente que se postró, se arrodilló y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás fue transformado en un gran evangelista. En el Pentecostés, ahí en Hechos, así como los otros discípulos, Tomás también recibió el Espíritu Santo y también llevó el Evangelio hasta lo último de la tierra. Un pastor que se llama Selin Jones dice que Tomás tuvo un momento de duda, pero que regresó del lugar de debilidad para fortalecerse. Eusebio de Cesarea, un historiador, el primer historiador de la iglesia, él dice que en sus escritos, obviamente, dice que Tomás llevó el Evangelio hasta la India. Y la tradición más fiable, los escritos más antiguos y más fiables que tenemos acerca de cómo murieron los discípulos, nos dice que Tomás murió porque fue llevado al martirio y murió atravesado por una lanza. A Jesús lo atravesó una lanza, a Tomás también. ¿Cómo dejó atrás sus dudas Tomás? Porque te dije hace rato, ¿has tenido dudas? Bienvenido al club. ¿Cómo las dejó atrás? Él estuvo solo, un momento a solas, razonando su fe, entrando en un periodo de crisis. Esa es la realidad para Tomás. Esa es la realidad para despejar las dudas. Lo que distingue a Tomás de los otros 10 no fue que su duda fuera mayor, sino que su dolor fue mayor. Por eso no podía ni siquiera ver a los otros. Este mismo pastor, Selin Hawks, dice que las dudas pueden ser valiosas si se nos motiva a buscar profundamente las respuestas. ¿Tienes dudas? ¿Algo no quedó claro?
está la Escritura, está la Biblia, para que puedas aclarar esas dudas y encontrar respuestas siempre con nuestro Dios. La duda de Tomás sobre Jesús se convirtió en una fe más profunda en Él. Después de pasar un tiempo a solas, razonar su fe, entrar en crisis y ver al Maestro resucitado. Quiero terminar con algunas aplicaciones. Primero, aquellos que dudan y luchan por respuestas. Es curioso, pero resultan ser algunos de los discípulos más fuertes de Cristo. Aquellos que luchan por respuestas. Acuérdate de lo que te dije al principio, la función de la razón es provocar crisis. Otra cosa, tercera, todo el Nuevo Testamento, toda la escritura de Génesis, Apocalipsis, es una historia que nos ayuda a creer y nos da evidencias de por qué creer también. Nos da pruebas. El Evangelio de Juan ahí al final dice que todo esto se escribió para que creamos, para que creáis, dice. Entonces no es malo buscar respuestas. Y en la Escritura vas a encontrar cada una de las respuestas, te lo aseguro. Y si encuentras respuestas, de esta manera vas a superar las dudas sobre Jesús, sobre tu fe y sobre la Escritura, pero búscalas de la manera correcta. Cuídate mucho, Dios te bendiga y nos alegra tenerte aquí, Semana del Esfuerzo Cristiano 2021. Sociedades de Esfuerzo Cristiano, con heroico valor trabajad. Entonemos el himno 493. Sociedades de esfuerzo cristiano, con heroico valor trabajar, en los campos del Rey soberano, nos espera rayas a secar, avanzar, con las alas de amor combatir, no temas, los ideales del bien impartir, por la Iglesia y por Cristo luchemos, derribando los muros del mal, las doctrinas del bien proclamemos, que nos dio nuestro Rey celestial, avanzar, con las almas de amor combatir, no temas, los ideales del bien impartir, exclamemos con esa la fuente, empeñada de Dios en pasión, la aurora de luz nuestra frente, con sus claras brillantes de luz, avanzar, con las almas de amor combatir, no temas, los ideales del bien impartir. Agradecemos por este tiempo en el cual Dios ha hablado a nuestras vidas. Nos despedimos con la bendición del esfuerzo cristiano. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. En Cristo Jesús. Amén.